¿Cómo de complicado tiene que estar el escenario en la Franja de Gaza que el Pentágono acaba de salir al frente a decir que el número de víctimas civiles es muy alto y tal vez es más del esperado? Pero, ¿por qué sale ahora recién el Pentágono? ¿Qué quiere decir Estados Unidos con esto? Vamos a comentarlo. Después de la famosa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual Estados Unidos decidió no vetar esta resolución sino abstenerse, han empezado a salir diferentes informaciones de medios de comunicación, de también diferentes países, pero ahora ha llegado el turno tal vez de una de las más importantes, el Pentágono. Y es que Washington vuelve a demostrar este desacuerdo que tiene con la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, mientras crecen las tensiones entre la administración de Joe Biden con el propio Benjamín Netanyahu. Ahora es de hecho el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, el que ha salido al frente a enviar un nuevo mensaje a su homólogo Yoav Gallant. El secretario de Defensa de Estados Unidos, el mandamás en el Pentágono, ha dicho al ministro de Israel, Yoav Gallant, que, por si acaso, el número de víctimas civiles en la Franja de Gaza es demasiado alto, que incluso se presume es mucho más alto de la información que llega a cuentagotas a la comunidad internacional y a la opinión pública, sugiriendo una vez más que una incursión terrestre a gran escala en la ciudad de Rafah no es una opción viable, que es algo que ya es una exageración. De manera literal, lo que ha comentado Austin en una rueda de prensa es que hoy en Gaza el número de víctimas civiles es muy alto y la cantidad de ayuda humanitaria es demasiado escasa. Esto es lo que ha comentado, como hemos dicho, en una rueda de prensa un día después de que, como comentamos, la Organización de las Naciones Unidas, mediante el Consejo de Seguridad, haya decidido plantear un alto al fuego inmediato y temporal en el enclave palestino, al menos hasta que dure el mes sagrado del Ramadán, algo que de hecho la propia administración en Israel ya se ha adelantado y ha dicho que ellos no van a parar, que a ellos no les interesa la resolución de la ONU. Pero esto, ¿qué consecuencias va a traer? Recordemos que la ofensiva del ejército de Israel en Gaza ha provocado ya la pérdida de más de 32.400 personas. Un número preocupante porque, de nuevo, de hecho, esto es lo que se han comentado a través de las autoridades sanitarias locales, pero la Organización Mundial de la Salud, diferentes ONGs e incluso la propia ONU han dicho que estos datos, los que está dando sobre todo el sector de salud de Gaza, son reales, son en este caso también datos que se pueden considerar como verdaderos o que tienen una base que no está siendo descabellada. Pero de hecho lo que ha dicho ahora la ONU, diferentes ONGs y relatores es que los datos son incluso mayores. Resulta que se han estado atacando, por ejemplo, hospitales, como hemos comentado en anteriores videos, y hay sitios que no están comunicados. Hay un montón de cuerpos perdidos entre los escombros. Entonces, estamos hablando de que el número es mucho mayor a los registrados, porque de nuevo, lo único que está haciendo la autoridad sanitaria en Gaza es dar cuenta de los números registrados, de lo que ellos pueden dar fe. Un escenario bastante complicado. De hecho, la hambruna es otro contexto preocupante. Esta está acechando a la población y prácticamente la mayor parte de los habitantes se encuentran refugiadas en Rafah, donde la ayuda humanitaria cae a cuentagotas o sencillamente no cae. Hablamos hace un tiempo, también hace unas semanas, de este triste atentado que sucedió también en la Franja de Gaza, donde diferentes palestinos estaban recibiendo comida, ayuda humanitaria, y mientras esto sucedía decidieron atacarlos. Un alto funcionario del Pentágono ha declarado que Austin le dijo a Gallant que es necesario encontrar una alternativa a una operación militar a gran escala y tal vez prematura que podría poner en peligro a los más de 1 millón de civiles que se refugian en Rafah. Esto de acuerdo con un reporte de la agencia AFP. Pero el escenario es todavía peor, porque estos refugiados están ahí no para ocultar a Hamas, sino porque precisamente la administración de Benjamín Netanyahu les dijo que se fueran ahí, que ahí iban a estar mejor mientras duraban los operativos. Pero ahora vemos que la realidad es completamente diferente. De hecho, al cierre de esta nota ya se han reportado más de 1 centenar de fallecidos precisamente en la región de Rafah, porque mientras se dice que no lo haga o que lo haga, la administración israelí sigue atacando incluso esta región. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como la UNICEF por sus siglas en inglés, se ha reunido recientemente con adolescentes de la Franja de Gaza, varios de los cuales dijeron que están tan desesperados con la pesadilla que se vive en esta zona que mejor esperan a que básicamente los israelíes terminen con su vida. Esto ha dicho en conferencia de prensa el portavoz de la organización, James Elder. Él mismo también ha comentado que, bueno,
tomando en cuenta lo que está sucediendo, en su conferencia de prensa desde el Palacio de las Naciones en Ginebra, el funcionario ha contado lo que se llamarían como relatos, porque ya ni siquiera se pueden decir anécdotas sobre las consecuencias devastadoras que ha dejado los ataques israelíes en la Franja de Gaza, así como enfrentamientos entre las tropas del país hebreo y el movimiento palestino Hamas. Él comenta que hoy Rafa es irreconocible. Esto es lo que ha aseverado Elder, refiriéndose que se trata de una ciudad en la que habitan 600.000 niñas y niños. Asimismo, ha dicho que se trata de un territorio que alberga algunos de los últimos hospitales, refugios, mercados y sistemas de agua que quedan en toda la zona de Gaza. Estamos hablando de una devastación sin precedentes. Sin embargo, lo que pudo observar el propio trabajador de la organización humanitaria es que la gente, incluso a pesar de todo esto, duerme en las calles, en edificios públicos y en cualquier espacio vacío que se encuentre disponible. En este complicado contexto, se comenta de que a pesar de que los estándares globales para emergencias sanitarias establecen un máximo de 20 personas por baño, por ejemplo, en Rafa hay un baño por cada 850 personas. Esto es lo que ha comentado el propio experto, mientras que en caso de las duchas la cifra se cuadruplica. Existe una ducha por cada 3.600 personas. Se trata de un desprecio infernal por las necesidades y la dignidad humana, terminó lamentando el portavoz. Claro, esto es algo que no nos dicen, pero refleja el triste escenario que se está viviendo en esta parte del mundo. Citando a los mismos estándares, agregó que una persona necesita 15 litros de agua al día y un mínimo absoluto de 3 litros solamente para poder sobrevivir. Pero, sin embargo, él comenta que cuando estuvo en noviembre, las familias y los niños de la Franja de Gaza dependían de 3 litros o menos por persona al día. Hoy en día, en promedio, los hogares, básicamente, que han sido encuestados, tenían acceso a menos de 1 litro de agua potable por persona al día. Estamos hablando de lo que algunos han comentado, en lo que demuestra que solo está reinando el caos y la ruina. De hecho, al referirse a Jan Yanis, el vocero aseguró que la ciudad está irreconocible por una razón diferente, sencillamente no existe. Él comenta que en sus casi 20 años en las Naciones Unidas nunca había visto tal devastación, solo hay caos y ruina, hay escombros y escombros esparcidos en todas las direcciones, aniquilación total. Terminó narrando Elder, asegurando que se sintió abrumado al caminar nada más por las calles de Jan Yanis. Y es que el vocero también ha compartido que el 25 de marzo estuvo en Jabalia, en donde decenas de personas, según observó, se agolpan en las calles llevándose las manos a la boca. Lo que él ha comentado es la señal universal del hambre. Pero a pesar de la desesperación de la población y de las advertencias de una hambruna inminente, la ayuda humanitaria no está llegando. A decir del propio vocero de la UNICEF, la semana pasada, cuando llegó a la Franja de Gaza, cientos de camiones con suministros vitales se encontraban parados. Sencillamente, la administración israelí no los estaba dejando pasar. Esta es la triste realidad que se está viviendo para los que han sobrevivido a los ataques y, sencillamente, no nos dicen en los medios de Occidente. Lo que el mismo funcionario comenta es que antes de la guerra, la emancipación infantil en la Franja de Gaza era poco común. Menos del 1% de los niños menores de 5 años padecía desnutrición aguda. Hoy en día, 1 de cada 3 niños menores de 2 años sufre desnutrición aguda. Esta es de nuevo la realidad por la cual deberíamos tomar, aunque sea conciencia, del triste escenario que se está viviendo en esta parte del mundo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.